Sí, Ya. sí. Entonces, porfa, te pido que empiece a grabar ahora, los voy a aceptar y ahí Camilo entonces va con toda la intro comercial y lo que ya sabe a la perfección, que se maneja. Y Camilo, entonces, después de mencionar a SENS, mencionar los socios, el ciclo de webinars, presenta a los ingenieros y ustedes, Jorge y Jano, presentan los objetivos del curso. Ese sería como el orden. Camilo está ahí sin audio. Entendí todo. Estamos listos. Ya, voy a aceptar entonces a Ah, nuestros 15 asistentes. nada más. Ahí va. Con ladridos incluidos incluso. Buenas tardes y bienvenidos a esta inicio con la primera charla, ¿no es cierto? O más bien ya la segunda charla del ciclo de webinars hacia el Tech Connect 2020, que va a estar protagonizada por dos de nuestros ingenieros del SENS, Jorge Mancilla y Alejandro Medina. Brevemente les voy a contar de qué se trata esto. Como ustedes saben, nuestro evento, el Sense Tech Connect, que es el principal encuentro de interoperabilidad en salud en nuestro país, tiene un nuevo formato virtual y, por supuesto, no vamos a dejar de hacer este evento que será entre los días 9 y 12 de noviembre. Pero aprovechando las oportunidades que nos abre, ¿no es cierto?, este nuevo contexto digital de la pandemia de COVID, vamos a permitirnos aumentar, ¿no es cierto?, poder generar nuevos espacios en este camino hacia el Tech Connect, compuesto por charlas que les van a ir ayudando a ir construyendo, desarrollando sus propias capacidades en interoperabilidad. Las próximas actividades que tiene este ciclo del Tech Connect es la charla que tendremos en algunos días más, el día 25 de agosto, a las 3 de la tarde, hora de Chile, por parte de uno de los protagonistas, ¿no es cierto?, del desarrollo de HL7 en América Latina, Diego Kaminker, quien además es director afiliado de HL7 Internacional, uno de los principales motores de la capacitación y certificación en estándares de HL7 en nuestro continente, y él va a hablar de perfiles de interoperabilidad en FHIR para historia clínica compartida. Un par de semanas después, ya el jueves 10 de septiembre, vamos a tener un taller de CDA on FHIR y vamos a hablar, ¿no es cierto?, de cómo hacer conversar, ¿no es cierto?, distintos estándares HL7. Este evento va a estar conducido por César Galindo, quien además de ser miembro del CENS es director del capítulo HL7 Chile, y también Jorge Mancilla de nuestro equipo del CENS. Espero que todos los que nos acompañan hoy día puedan participar activamente en estas nuevas actividades que vamos a hacer. Antes de darle el paso a Jorge y a Alejandro, quiero agradecerle a todo el equipo del Tech Connect, del SENS, que ha estado trabajando mucho para reorganizar, reorientar, hacer más relevantes, más asociados, ¿no es cierto?, a la realidad que hoy estamos viviendo, las actividades de estos talleres. Y por supuesto, además de agradecer a Corfo y a las universidades socias del CENS, que son los que han impulsado la creación de nuestro centro, también quiero agradecer a aquellas instituciones que están apoyando el desarrollo de todo el ciclo de actividades del Tech Connect, que son nuestras entidades asociadas y los auspiciadores del Tech Connect, que son la red Christus Internacional, presente en Chile a través de la red UC Christus, las empresas Siemens Healthineers, Rayen Salud, ITMS Chile y Roche Chile, junto con la participación de múltiples otros actores y personas que están contribuyendo con su tiempo, con su dedicación para hacer posible este evento. Sin más, les quiero dar la bienvenida a este taller, felicitar de nuevo al equipo SENS que
está haciendo esto posible y conectado desde varias partes de nuestro país. Y dejo con ustedes entonces a Jorge Mancilla y Alejandro Medina. Jorge, Alejandro, bienvenidos, la sala es suya. Gracias, Camilo. Buenas tardes. Bueno, en este ciclo de talleres vamos a comenzar con un taller acerca de operaciones básicas en Fire. ¿Ya? Mi nombre es Alejandro Medina, yo soy ingeniero de operaciones Sense, ahí está mi correo cualquier cosa, y Jorge Mancilla, ingeniero de operaciones Sense, ahí está su correo. ¿Qué objetivos tenemos para hacer en este taller? Necesitamos conocer la base de los principios de Fire, entre ellos conocer REST, aprender de las operaciones básicas de intercambio, ejecutar estas operaciones REST utilizando los recursos Fire. Algo muy importante que aprender a navegar por la documentación oficial de Fire y ejecutar algunas operaciones de búsqueda para aprender y entender cómo interactuar con Fire. Como definición, ¿qué es Fire? Bueno, Fire son recursos rápidos de interoperabilidad en salud. Es un estándar para el intercambio de datos en salud creado por HL7. Describe recursos y formatos y su definición está basada en un API REST. ¿Ya? Ahí tenemos el link a la documentación. Después vamos a hacer entrega de todos estos links en una página para que lo pueda visitar. ¿Ya? Primero, para entender qué es Fire necesitamos saber qué es un API REST. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ir primero a las definiciones y entender realmente por qué Fire funciona así y por qué realmente esto puede ser muy útil, ya sea aplicado a Fire o aplicado a cualquier tipo de API que diga yo funciono mediante REST. ¿Ya? Un API RESTful es un conjunto de reglas basadas en REST que permiten la comunicación entre componentes de software. En el contexto de la web, claro, esto significa que un RESTful API es igual a un RESTful Web Service. ¿Cuál es la definición formal de REST? ¿Ya? REST es el acrónimo de representación State Transfer, es una transferencia de representación de estado. Es un conjunto de condiciones, métodos y un estilo arquitectónico que lleva de manera útil, aporta a la escalabilidad, es confiable y tiene un fácil uso de interfaz. ¿Ya? El lanzamiento de REST cambió por completo el desarrollo de software, ya que una de sus grandes condiciones fue aprovechar de mejor manera el uso de HTTP. ¿Cuáles son sus principios? Bueno, entre sus principios está que es cliente-servidor. El cliente es un componente independiente del servidor. Esto significa que permite que las aplicaciones tengan una mayor adaptabilidad al escalamiento. ¿Ya? Sin estado, cada petición tiene que contener toda la información para ejecutar una acción. Y claro, esto se realiza mediante operaciones bien definidas, utilizando los métodos HTTP. ¿Ya? Los métodos HTTP, POST, PUT, DELETE, GET, entre otros. Ya para realizar todas estas acciones sobre un recurso. Tiene una interfaz uniforme, o sea que simplifica, claro, y desacopla la arquitectura mediante recursos. Se definen recursos que representan entidades bajo las cuales se pueden realizar acciones y mediante las operaciones ya definidas. Y por otro lado, está representada una arquitectura de capas. Por lo tanto, los componentes no pueden ver más allá de su capa. Esto significa que utiliza una forma de comunicación, pero cómo se resuelve esa petición no es importante. ¿Ya? Entonces, con todos estos datos de red podemos decir, bueno, que una implementación con HL7 Fire debe respetar estos principios. Esto es súper útil porque usted en algún momento en el mundo siempre se habla por todos lados de yo tengo una API REST, tengo un servidor REST. Bueno, si no cumple estos puntos, los puntos descritos en esta parte, claramente no pertenece a REST. Puede ser cualquier otra cosa menos REST. REST se basa en el intercambio mediante información síncrona. Esto significa que se envía un request con toda la información acerca de una petición y de una acción, y por
por lo cual el servidor en este caso o el proveedor daría una respuesta al mismo tiempo, ¿ya? Esto significa que tenemos que conocer la definición de un request para poder hacer este intercambio de información. ¿Cuáles son los componentes de un request? Ya, creo que todos aquí hemos ocupado Postman o algún cliente red, por lo tanto, esto les va a ser bastante familiar. Los componentes de un request, los componentes principales de un request, es la URL, la URI, ¿ya? Los métodos, que ya lo nombré anteriormente, los headers, que detallan, que son las cabeceras de cómo se representa el contenido, y el cuerpo del contenido, el body, o sea, el contenido a enviar. Puede ser un formulario, puede ser un JSON, XML, imágenes u otro archivo. ¿Ya? La mezcla de estos 4 elementos es lo que componen un request, ¿ya? Un ejemplo de request lo podemos ver acá. Está representado el método que representa una acción. En este caso, el post sería la acción de crear elementos, ¿ya? Se representa bajo una URI, que es la base del servidor más la descripción del recurso. En este caso es base R4 Page, sería la URI. Está la versión, esta es una versión del estándar HTTP, eso siempre se coloca. El host más abajo, que es el servidor donde se contienen los recursos, donde persiste la información. Y están las cabeceras, bueno, en este caso son los headers, que representan el formato de la información. O sea, se pueden representar 2 cosas: el cómo envío la información, cuál es el contenido que estoy enviando, y cómo quiero que me responda, por ejemplo, el servidor. En este caso yo estoy enviando, por lo que vemos en esta pantalla, estoy enviando un cuerpo del mensaje con un JSON, por lo tanto le coloco al content type JSON y al accept le coloco JSON. O sea, uno define qué envío y el otro define cómo quiero la respuesta. Un ejemplo del cuerpo del mensaje, pero en el contexto de Fire. ¿Ya? Se compone de 4 elementos principales. En algunos casos pueden haber más o menos, pero el primer elemento es la identidad del recurso y la metadata. Eso representa qué tipo de recurso es, su identificador y datos, por ejemplo, qué versión tiene y cuándo fue esta actualización. Contiene una sección que se llama, que tiene que ver con el resumen del recurso. ¿Ya? Esto es algo estándar y significa que leyendo el resumen tú podrías identificar cuál es el contenido de quién te está hablando. ¿Ya? Contiene extensiones. Las extensiones se utilizan, son elementos adicionales que no pertenecen al recurso base en este caso. En este caso es un recurso que se llama paciente. Y la última parte son los elementos específicos de cada recurso. Estos son lo que define la entidad. La definición de recurso Fire es una entidad que permite operaciones en un contexto específico. Un recurso se puede relacionar a otro recurso según la definición del estándar. Por ejemplo, vamos a ver la definición del estándar para paging. Por favor, me rectifican si es que no se llega a ver si es que no ven mi pantalla. ¿Se ve, Jorge, se ve la pantalla, cierto? La Jano se ve perfecto. Perfecto, gracias. Ya, esta es la descripción según el estándar Fire. Ya, esta información es pública y ustedes la pueden consultar y todo esto. Bueno, estos links, les reitero que van a estar disponibles en una página, la cual les vamos a compartir. Ya. Cualquier definición de recursos se basa en varias partes. Una de ellas es el nombre del recurso, el recurso patient. La segunda parte, lo que les estoy explicando es la definición para cada uno de los recursos, y las secciones son todas las mismas, ¿ya? Solamente que se definen en distintos contextos. En este caso, el contexto de patient, esta descripción explica en qué contexto se debe ocupar el patient. Luego viene su estructura, ¿ya? Y la estructura especifica su cardinalidad y los tipos de datos utilizados. ¿Ya? Por ejemplo, la definición de patient
tiene un elemento que se llama activo, y lo que intenta decir, tiene su descripción, es que si este registro del paciente está activo o no está activo. ¿Ya? Tiene descripción el nombre, obviamente el nombre asociado al paciente. Por lo tanto, en la documentación ustedes pueden encontrar todos los elementos que les puede llevar a hacer una definición. Para el caso que vamos a ver hoy, va a ser en JSON. Por lo tanto, ustedes pueden ver cómo se define todo este recurso mediante todos estos elementos. La cardinalidad es importante y el tipo de datos. ¿Ya? Y la definición contiene otra información que puede ser relevante y todo en el contexto del recurso paciente. ¿Ya? Esta definición completa y lo que estamos viendo acá, bueno, al final de cada página también están los parámetros de búsqueda. O sea, cuando yo quiero hacer búsqueda sobre un paciente, acá está la explicación de qué parámetros están habilitados. ¿Ya? Qué parámetros que están habilitados, cómo se usan estos parámetros y qué significa. Ya, eso es la primera parte. Siguiente. Bueno, cada recurso también se compone de tipos de datos. O sea, el recurso paciente se compone de diferentes tipos de datos. Uno de ellos fue el que le acabo de mostrar, que el active, que es para representar si el paciente, si el registro del paciente está activo. Y otro de ellos es el identifier, que en este caso significa la identificación del paciente. Aquí podemos poner cosas como el root, como un número de registro clínico, otros identificadores del paciente. Ya, cada uno de estos, cada recurso se compone de uno o más de estos datos. ¿Ya? Yo le voy a mostrar ahora cómo es la definición de tipo de datos. Nuevamente estoy yendo a la página, a la información oficial del estándar, ya, para que se den cuenta que todo esto está totalmente disponible, ustedes lo pueden consultar y es como la hoja de ruta a la hora de llevar cualquier tipo de recurso, o sea, cualquier tipo de implementación. Está el conjunto de datos primitivos, que son los strings, los enteros, los booleanos, y otros datos que también se definen sobre los tres bases. Y están los datos de propósito general, que la única diferencia entre estos dos datos es que el de propósito general se compone de datos primitivos más otros elementos de propósito general. Por ejemplo, vimos el active es del tipo booleano. Por lo tanto, se representa como un true o un false, el valor. Pero existen otros datos, por ejemplo, el human name, ¿ya? Que tiene su definición, y el human name se compone de otro tipo de datos primitivos, más unos datos que son también datos de propósito general, y que definen cómo se define un nombre en Fire. En este caso en particular, el uso, un texto que representa el nombre completo, el apellido, los nombres, si existe algún prefijo, y el periodo donde este nombre fue utilizado, o si está en uso. Ok. Siguiente. Los componentes principales de Fire. Entonces, nos quedamos en que tiene que ser la base, es donde se van a encontrar los recursos, y en este caso serían los recursos. O sea, la base más un nombre de recurso daría pie a tener un registro acerca del paciente. Y más los tipos de datos que son los elementos que componen los recursos. Ya. Un segundo. Ya. Perfecto. Siguiente. Bueno, ahora lo voy a dejar con Jorge Mancilla, que es la persona, y bueno, en realidad quiero darle la palabra a ver si tienen algunas preguntas acerca de esta primera parte, que es más o menos explicar la base de lo que falla. Ya, así que les cedo la palabra si existen algunas preguntas para que puedan levantar la mano si hay dudas de esto y lo podamos explicar al tiro, porque vamos a pasar ahora a la explicación de las operaciones. Alejandro, disculpa, ¿puedes explicar un poco la cardinalidad de los datos? Perfecto, lo vamos a explicar al tiro. Voy a revisar. Ok, vamos a explicar al tiro. Voy a ir a la cardinalidad de los datos. ¿Se ve bien la pantalla? Ustedes me pueden contar cualquier cosa, ¿ya? Si Se ve bien la pantalla. Muchas gracias. La cardinalidad.
La cardinalidad de estos elementos está definida, esta es la descripción base de un recurso, por lo tanto, la cardinalidad representa cuántas veces se repite este elemento. Creo que algo similar en la documentación de HL7V2 también aparece el tema de cardinalidad. Esto significa que cada elemento identifier, para este caso, por ejemplo, identificadores, ya lo dijimos que se puede colocar el root, se puede colocar un pasaporte, se puede colocar un nombre, una ficha de registro clínico, se puede repetir n veces. Eso significa que el paciente en este caso tiene n identificadores, 0 o n. ¿Ya? ¿Cómo representamos esto? Esto se representa como un arreglo. Siempre estamos hablando, disculpa, estamos hablando en el formato de JSON, por lo tanto, tiene que ser un arreglo con la definición de elementos de un mismo tipo. Más adelante, Jorge también les va a poder mostrar cómo se define en este caso el identifier y en este caso el booleano. El booleano en este caso es un elemento simple, tiene una pura, tiene 0 o un elemento, por lo tanto, se puede definir o no se puede definir. Eso queda a elección según el proceso que se quiera modelar. Es súper importante entender de los recursos que hay datos que son obligatorios. Para el caso de paciente podemos ver que no hay datos obligatorios, ¿ya? Los elementos se componen de subelementos, por lo tanto, aquí hay elementos que son compuestos. Si yo llego a definir este elemento que se llama communication en este caso, obligatoriamente tengo que definir un lenguaje, ¿ok? Y de manera opcional puedo definir el lenguaje de preferencia. Entonces, hay detalles y todo esto, bueno, obviamente un servidor bien implementado en Fire tiene que respetar toda la información que se detalla aquí. O sea, tiene que respetar esta cardinalidad y tiene que respetar los tipos de datos a utilizar. ¿Ya? Ojalá te haya aclarado tu pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Existe alguna otra pregunta? Para que pasemos a la siguiente parte. Sí, disculpa. Cuando tú hablas de tipos de datos, ahí hay un tema que yo no entendí, que puede ser Vamos a un verlo. tema que, por ejemplo, ahí tú ves que hay human name, entonces, ¿cómo tú porque yo entiendo que esto debe ser un string, el human name, pero tú lo catalogas como otro tipo de dato que es de propósitos generales ahí. Entonces, hay algo ahí que no. Ya, vamos a ese punto. Yo entendería Mira, que un human name es un sí, string, pero. ¿Ya? sí, es que, Pero tiene. ya, a medida que, bueno, mira, a medida que tienen mayor relación con lo que es la documentación, tú te das cuenta que en una parte, mira, yo voy a hacer algunas pruebas, pero ustedes claramente después van a encontrar solo estos datos. Si yo poso el mouse sobre esta información, me aparece una descripción del paciente. Si yo voy a la cardinalidad, puedo ver cuántas veces se repite el elemento. Y Claro. si tengo dudas acerca de cómo se compone, es posible también que yo vaya a ver esta definición. Con el tiempo esto se aprende de memoria y tú ya sabes más o menos qué elementos tiene el Sí, identifier. Pero me aún así, imagino, claro. si llegasen a quedar dudas, tú puedes hacer clic en esta definición y esta definición, claramente le toma un poco de cargar, pero te lleva a esto, que esta es la definición formal de identifier. O sea que para el caso de paciente, el identificador tiene cardinalidad 0 n veces. Eso significa que tú tienes que definir elementos de este tipo n veces. ¿Ya? Claro. Y este Varias veces elemento, tiene que haber un identificador con uso, exacto, tipo, sistema, valor, claro. opcional, ojo, que aquí se repiten los mismos componentes para que entiendan que es súper fácil después leer esto, porque aquí se repiten, dice que es de 0 a 1 todos los elementos, por lo tanto tú podrías incluso definir identificadores vacíos. No tiene sentido, Claro, pero eventualmente se puede. podría colocar un root con el valor, nomás un value root y ese sería todo, pero dentro Exacto, del sí, mismo, estaría exactamente. cumpliendo. Ya, ¿Mm? perfecto. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes me dicen si existe algo para que pasemos a las operaciones. En ese caso de la definición del identifier en vacío, ¿no induciría error? Sí, sí, por eso, pero el estándar te da esa Como opción, que o sea que definía bien la regla y el estándar, sí, ¿verdad? sí, Claro. que no tendría sentido, pero no te obliga a ocupar ninguno de estos componentes. Uno generalmente para el caso de identificador, y que es uno de los principales, el identificador de paciente donde va el root, es decir, en todos Claro. los procesos va a existir, se define el system y se define el value. Como mínimo se definen esto, ¿ya?
Consulta respecto al mismo tema de la cardinalidad. Cuando es, por ejemplo, Sí, de 0 a n, ¿significa que, por ejemplo, un paciente puede tener 4 identificadores? Cada uno de esos sería un exacto, array. Por lo distinto en este caso, exacto. ya, perfecto. Es totalmente correcto lo que está diciendo. Ah, ya, ¿Ya? ya, ok. Sí, Ah, no, define un array con elementos de. disculpa. Jano, Disculpa, disculpa, no. tu cámara se bajó un poco. Sí, ¿En no te serio? ves, Hoy lo Halloween. siento, Ahí sí. lo siento. Gracias. Si es que tengo la otra pantalla. Ya, perfecto. Eso, este es el elemento principal de cada uno de los pacientes. Este elemento identifier está presente en todos los recursos. Cuando hablamos de una organización, claramente la organización tiene un identificador. Ese identificador se podría reflejar en un código de ACE, por ejemplo. ¿Mm? Y así cada elemento, por ejemplo, un encuentro médico también tiene su propio identificador y de ese tipo. Este mismo elemento se repite en la mayoría de los recursos, ¿ya? Creo que varía la cardinalidad en algunos, pero es bien común. Ya. Cortito, Jorge, dime. Sí, entonces sería, para dejarlo claro, como si fuera una base de datos relacional, cada uno sería una tabla relacionada, uno a muchos, por decirlo. Exacto, sí, es una Ya, relación de entonces ese cada tipo. uno sería como una tabla, el tipo sería una tabla que está relacionada con paciente, o sea, con identificador. Eh, Exacto, pero hay que Ya, tener claro, recordemos que Fire está basado en una API RESTful, por lo tanto, el cómo se guardan estas cosas detrás es irrelevante, ¿ya? ya, El ya. cómo se comunican es lo importante, pero el cómo se guardan en otra parte es irrelevante y nosotros lo único que esperamos es hacer una consulta y obtener en este mismo formato, ¿ya? Jorge, vamos a hacer un cambio de rol ahora, así que si nos dan un segundo. Jorge, hace el cambio nomás, ¿no? dale. ¿Se ve la pantalla? Sí, yo veo tu pantalla. Operaciones con Sí, recursos. operaciones con recursos. Bien. Bueno, ahora soy yo, Jorge Mancilla. Bueno, también soy ingeniero del CENS. Trabajo con todos los chiquillos, con Jano, con Alejandro. Y bueno, yo voy a mostrar un poquito las operaciones que podemos realizar con Fire, que son... vamos a dar un par de ejemplos de las operaciones que podemos realizar con Fire, de las operaciones REST que podemos realizar con Fire. Lo primero es que nosotros para poder realizar estas operaciones, espera un poquito, vamos a mover un poquito. Para poder realizar los requests, podemos utilizar varios clientes REST. Nosotros vamos a utilizar Postman, que fue lo que les habíamos solicitado que tuvieran instalado. Ustedes pueden utilizar la herramienta que quieran, cualquier cliente REST. Pero bueno, acá hay algunas de las herramientas más comunes. Bueno, acá tenemos las operaciones REST, que ya les comentó Alejandro antes, que son las operaciones más comunes, get, post, put and delete. Y estas tienen los métodos en API RESTful, en el API de Fire. Los métodos son read, create, update and delete. Y para poder realizar estas operaciones, estos métodos, las operaciones, debemos tener siempre claro que necesitamos siempre la base o la URI, el endpoint de donde vamos a hacer las operaciones, donde vamos a crear un recurso, donde vamos a hacer el update, de donde vamos a leer un recurso. Necesitamos saber qué tipo de recurso es el que estamos utilizando, qué es lo que vamos a trabajar. Eso en ese sentido, eso es lo que necesitamos saber para las operaciones REST. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, yo voy a ir trabajando, voy a ir creando un recurso. Voy a crear un recurso Fire, voy a crear el recurso paciente. Si ustedes quieren, pueden ir siguiéndome, pueden ir trabajando junto conmigo. Les voy a poner creo que el link no lo pusimos. Está el link de donde pueden ir a bajar
todos estos recursos, está puesto acá. En este link ustedes pueden ir y van a encontrar el ejemplo de un recurso paciente. Lo dejo ahí un minuto para que puedan acceder a la dirección. Y ahí van a poder descargar el... Disculpa, a lo mejor podrías ponerlo en el chat para que sea Sí, más lo fácil. puedes copiar en el chat, por favor, Jorge. Muy buena idea. Gracias. Cuando lo pille. Chat. Ahí está. Ah, pero si es así. Les dejo directamente entonces el link del recurso para que lo puedan descargar directamente del recurso paciente, que es el mismo que yo voy a utilizar, la misma estructura que yo voy a utilizar ahora. La pueden descargar directamente de ese link de Drive para que ustedes puedan ir trabajando junto conmigo al mismo tiempo. Bueno, lo que vamos a ir creando, si no se ve, se ve muy chico, no lo van viendo, me avisan por favor para ir agrandando la pantalla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es completar nuestro recurso paciente. Para eso lo vamos a hacer, vamos a completar los datos con los datos básicos, lo mínimo, para que quede una estructura que se entienda, que sepamos que es un paciente. Lo vamos a ir creando juntos, vamos a ir mirando la documentación al mismo tiempo que vamos llenando los datos. Esta es la estructura, aquí la estamos viendo en un formato JSON. El primer campo, el primer elemento que podemos ver acá es el tipo de recurso. Todos los recursos Fire tienen este primer elemento, que aquí estamos hablando del tipo de recurso del cual nosotros estamos trabajando. Todos tienen que tener aquí este elemento, y aquí tenemos que completarlo con el elemento con el nombre de PageChain. Luego vamos a completar el elemento identifier, del cual ya les habló Alejandro. Aquí vamos a ir a ver la documentación. Vamos a agrandar un poquito. Bueno, como les comentó Alejandro, aquí nosotros en la documentación podemos saber, lo primero, después que identificamos cuál es el recurso que nosotros queremos crear, después aquí nosotros podemos saber, acá al lado nos aparece la descripción de cada elemento. Nosotros podemos hacer clic podemos hacer clic en el elemento acá, y nos va a dar una pequeña descripción de qué es lo que es o qué es lo que quiere representar cada elemento. Y bueno, si hacemos clic acá nos va a dar información acerca del tipo de datos y cómo se debe llenar. Como ya Alejandro mostró y habló sobre identificador, nosotros lo vamos a completar de la siguiente manera. El sistema de verificación lo completamos con esta información, registro civil. Aquí nosotros ponemos hacia donde nosotros cómo nosotros vamos a verificar el dato, donde nosotros estamos validando la información. Acá nosotros voy a completar con mi root. Luego vamos a completar el elemento active, en el cual Alejandro también ya comentó que es un booleano, por lo tanto acepta dos valores, es true o false, y hace referencia si el paciente está activo, si el registro del paciente está activo o no. Acá está completado con un true. Podemos ver que en tener cuidado con la cardinalidad de los datos. Podemos ver que acá todas las cardinalidades son de 0 a 1, o sea, ninguno de estos datos es obligatorio. Todos pueden ser opcionales. Aquí vamos a completar ahora el nombre del paciente. Ponemos el apellido. Luego Disculpa, acá, ¿sí? una consulta, sí, aquí lo que tú estás haciendo entonces es llenar estás completando un archivo, un JSON, ¿cierto? Que va a estar después en el body del request, ¿cierto? Porque se supone que tú vas a subir esa información Correcto. al servidor. Correcto. Ya, perfecto. Después que nosotros completemos este recurso, este es el body del request. Después que completemos este recurso, vamos a utilizar la herramienta del Postman, en este caso, pueden utilizar la herramienta que ustedes quieran,
Y con esta herramienta nosotros lo vamos a enviar al servidor Fire que tenemos. Lo vamos a enviar como un request utilizando los métodos REST. Luego vamos a completar el campo telecom, o sea, el elemento telecom, el cual hace referencia a los datos de contacto del paciente. Dentro de los datos de contacto del paciente nosotros podemos tener el teléfono, podemos tener el correo electrónico, podemos tener fax, podemos tener, no sé, muchos teléfonos con distintos tipos de uso, ya sea de casa, de, no sé, de trabajo, temporal, etcétera. Si van teniendo alguna pregunta mientras van llenándome, nos pueden preguntar para que no queden perdidos. Sí, sí, como la cardinalidad va de cero, o sea, puede no estar, ¿cierto? Significa Correcto, que todo eso, todo desde que dice telecom, entre comillas, hacia abajo, eso no puede estar. Puede no estar en la... correcto. Eso puede no existir, ya. De hecho, es súper, si nosotros vemos el recurso paciente, como vemos que la cardinalidad de todos los elementos es cero, o sea, podría ir vacío. Por el vacío, perfecto, ya. Podríamos enviarlo vacío. Claro. Pero los datos que estamos llenando es como para que quede, para que sea un caso casi real, no sé, pero básico. O sea, la buena práctica sería mandar los datos, claro. Mandar la mayor cantidad de datos posible. Claro, si no, no tiene sentido mandarlo. Claro. Bien. Género. Otra cosa importante, acá tener cuidado, por ejemplo, el género. Sabemos que hace referencia al sexo del paciente, pero hay muchos elementos que tienen que cumplir algún formato o están bajo alguna terminología o cumplen algún set de... tienen que estar dentro de algún dominio de datos para que el servidor no los rechace o diga que los datos son inválidos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que para poder completar el dato de género, nos da aquí unos ejemplos, una lista de los datos que podemos completar. O sea, male, female, other and no. Si ponemos otro dato, cuando enviemos el recurso, nos va a decir que tenemos un error, porque no lo reconoce. Entonces acá le vamos a poner sexo male. Lo mismo para este dato, para birthday, es lo mismo. También, mira, si nosotros vamos, aquí les voy a mostrar birthday, voy a ir al data type, abrí, hice clic en data, en date, me va a llevar al data type, y aquí me va a mostrar cómo es el formato, cómo debo ingresar el formato de la fecha. Es al revés de cómo los completamos nosotros, ya que son estándares gringos, estándares de afuera. Entonces aquí vemos que la forma de ingresar las fechas es al revés, o sea, nos dice que es año, año y mes, año, mes y día, y aquí nos da un ejemplo de cómo deberíamos completarlo. Si lo ponemos al revés, como los completamos nosotros, 23 del 8 de 1905, cuando lo enviemos nos va a dar un error. Entonces aquí lo completamos como debería ser. Este campo, y aquí tenemos otra información importante, otro tip. Aquí estamos haciendo referencia. Esto se llama una referencia a otro recurso, que también lo comentó Alejandro. Acá lo podemos ver. En la documentación las referencias hacia otro recurso aparecen de esta forma, con esta simbología. Aquí estamos haciendo referencia a otro recurso Fire. Recordemos que Fire se va armando con diferentes recursos, van armando la estructura Fire, lo que nosotros queramos representar. Y Managing Organization hace referencia a una organización la cual está guardando o almacenando este registro clínico. Entonces, para completar la información, o sea, para hacer el registro con una referencia, como la forma de hacerlo es colocando aquí la referencia o el ID o el URI de la organización. Así de simple. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tendríamos que poner el tipo de recurso, en este caso es organización. Nosotros podemos hacer una referencia a un paciente, a una organización, a un encuentro, a
a cualquier otro tipo de recurso que tengamos dentro de la lista. Aquí estamos haciendo referencia a una organización, y acá tenemos que poner el ID de la organización, que en este caso, no sé, vamos a poner una organización que ya tenemos creada en nuestro servidor, no sé, organización 00, o ¿cuál era el nombre, Jano? Sí, no recuerdo. Esa es la forma de hacer referencias. Luego vamos a completar la dirección, que, bueno, toda esta información, obviamente que aquí no se van a recordar, no lo van a aprender a qué se refiere cada uno de estos datos, de estos campos, de estos elementos, pero después, yendo a la documentación, van a poder completarlo fácilmente. La línea, line, se corresponde a la dirección completa, o sea, sería, por ejemplo, Lautaro 223, no sé, Talca, Chile, ciudad Talca, distrito séptima región, ciudad, país, Chile. Y ya con esta información tenemos el recurso completo, ya tenemos el recurso armado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algo? Jorge, ¿Sí? ¿podrías por favor repasar un poquito el concepto de referencia, esto que pusiste ahí para el... La referencia, mira, aquí lo que estamos haciendo más que nada es enlazar este campo. Lo que hace aquí es decir que mira, este elemento puede tener varias funciones, o puede tener varias funciones dependiendo del contexto que lo estemos ocupando. En este caso, lo primero que tenemos que saber es que aquí estamos, lo que queremos representar en este elemento es una organización la cual está guardando este recurso paciente. ¿Bien? Perfecto. Por ejemplo, esto podría ser un CEFAM. Por ejemplo, el hospital, claro, por ejemplo, o no sé, el MinSal, el repositorio de MinSal, por ejemplo, que es el que va a guardar todos los registros de los pacientes. Lo que tú quieras. Y la referencia en el fondo es una organización que ya está creada. Entonces nosotros en nuestro servidor ya tenemos creado una organización que se llama MinSal y tiene un ID específico. Entonces aquí yo puse el ID de MinSal, por ejemplo, el ID del hospital JJ Aguirre, por ejemplo, que es el que va a guardar la información, o el CESFAM que tú dices, por ejemplo. Perfecto. Esto lo podría definir una entidad, por ejemplo, una organización, decir, la indexación de todo el mapa, ¿cierto?, de establecimientos de Chile. Esta es la indexación, y yo soy el custodio o el que administra esta información, por lo tanto yo hago esa referencia a ese custodio, como quien dice, a ese administrador. Sí. ¿Cierto? Sí. Jano, Jano. Dime. ¿Querías decir algo? Sí, por el tema, disculpa, por el tema de las referencias, sí. Es la forma que tiene Fire de relacionar dos recursos entre sí. ¿Ya? O la organización, claramente tendríamos que ver el contexto, que es una organización. ¿Recuerdan que le explicamos que en la definición de paciente está el contexto de uso? Claro, organización tiene su propia página también, donde también está su contexto de uso. Entonces, en ese contexto de uso, esto se puede definir como organizaciones más grandes. ¿Ya? Está el concepto de location también, que es una ubicación física de esta organización. O sea, y ahí empieza este juego de hacer relación entre elementos. Por ejemplo, un location en este caso, una ubicación física, pertenece a una organización más grande. Una organización no necesariamente tiene que ser un lugar físico. Y en ¿Okay? ese caso, Entonces, consulta la comunicación, digamos, la relación sería como location / la localidad que corresponde. Obviamente la referencia que corresponda. ¿O no? exacto. O sea, en este caso Y siempre, sí, todas las referencias tienen que llevar la URI. No donde, es decir, está la forma de colocar también la ubicación y una URL completa, que puede ser un tema válido, pero para el caso de elementos que están en el mismo servidor, lo que se coloca es la URI. En este caso la URI se compone del elemento que es el recurso y es el recurso en específico.
Ah, ok, ¿Se ya, entiende? es el contexto de la URI, pero en este caso, ¿qué pasa Exacto. con el camel case? O sea, ¿tú lo definiste Ah, así como con no mayúscula la organización? O sea, ¿tú lo Es definiste así en parte del la IA? estándar. Por No, el Ah, ya. estándar. Ah, ya. parte del estándar define los recursos y todos los recursos comienzan con la letra mayúscula, están capitalizados. Por lo Ya. tanto, cada recurso tiene su propia definición. Obviamente están en inglés en este caso, pero tienen su propia Ujú. definición. Está Ah, ya. organization, location, page, encounter. Por eso, Y yo cuando cada. vaya a consultar, no, disculpa. Dime. Cuando vaya a consultar entonces por API, vaya a consultar algún, no sé, una organización, por ejemplo. En Sí, la URL entonces igual va a ir la O con mayúscula en este caso por el estándar de... exacto. Sí. Ah, ya, Sí. ya. De hecho eso es lo bueno de la documentación, que yo a ti te puedo hablar, por ejemplo, de, oye, el recurso, los encuentros médicos están en el recurso encounter. Entonces tú automáticamente deberías suponer que el encounter, ¿ah? Con la URL del servidor, más la palabra encounter, puedes acceder a ciertos registros. Claro, ya. Esa es la gran funcionalidad y por eso Fire se apoya en una API REST, ¿ya? Cada Una última recurso es una consultita. entidad. Dale. Como este tema del formato gringo, por ejemplo, para el tema de las fechas, qué año, mes, día, no hay problema con el caso de los tildes para el texto, ¿cierto? ¿No debería haber problema en ese sentido? No, y si llegasen a existir problemas con los tildes, ya eso se ve una configuración que es propia del servidor. En este Ya. caso nosotros tenemos servidores Happy Fire, Ujú. ¿ya? Pero si Ya. existe algún problema de codificación es algo que tenemos que resolver en el servidor, pero lo que hay que respetar siempre es la forma de comunicarse. Eso no varía y es plano para todos. Ya. Jano, tenemos a Dale. Patricia Aranea levantando la mano hace rato. No, mira, sí, pues, sorry. Nos vemos. En honor al tiempo, tenemos un ejercicio después. Podemos dejar las preguntas para el final. bueno. Después, mira, quedan un par de minutos de explicación. Después vamos a hacer un ejercicio y mientras estemos haciendo el ejercicio va a quedar tiempo para que hagamos preguntas. Porque si no nos vamos a quedar Perfecto. sin tiempo Gracias, para el Jorge. ejercicio. Así lo ¿Dale? hacemos entonces. Porfa. Mejor, Ya. yo lo hago al Mira, final. por favor, Patricio, guarda la pregunta, por favor. Ya, tenemos creado el recurso. Ahora lo que vamos a hacer es ocupar Postman para poder hacer el request hacia el servidor. Lo primero que necesitamos acá, recordar la operación que vamos a hacer para poder enviar el recurso. Utilizamos la operación POST. Recordar que necesitamos la URI del servidor, que es la dirección del servidor de Sense. Necesitamos también el recurso el cual nosotros vamos a enviar, que es un paciente. Vamos a copiar acá en esta sección el recurso, el cual va a hacer referencia al body. Como estándar, como buenas prácticas, siempre es bueno colocar los headers para enviar el request. Si nosotros no los colocamos, el servidor los toma como automático y igual nos va a retornar o va a recibir la información el servidor, pero es buena práctica colocarlos. Como el primer header que deberíamos colocar sería especificar el tipo de datos que nosotros le estamos enviando, que sean content type, y aquí especificar qué dato es el que nosotros le estamos enviando, en qué formato. Estamos enviando un JSON, formato JSON. También podemos decirle en qué lenguaje queremos que el servidor nos responda, que nos envíe la respuesta, y le vamos a decir que nos responda también en JSON. ¿Listo? Entonces ya tenemos creado los headers, pegamos el recurso PageN y tenemos hacia dónde lo vamos a enviar. Enviamos el request y listo. Creamos un recurso paciente en nuestro servidor. Tenemos que guardar, aquí podemos ver que esta es la respuesta que nos envió el servidor completa. Acá podemos ver que nos envió un version ID. Esta es la metadata del recurso creado. Este es el ID del recurso creado. Tenemos que tenerlo guardado.
No lo olvidemos porque después lo vamos a ocupar. Acá podemos ver la versión del recurso, la versión 1, la hora en la cual se creó, la información principal, y acá todos los datos del recurso, los mismos datos que nosotros enviamos. Entonces ahora, si nosotros quisiéramos, ya probamos el primer método que era crear. Ahora vamos a leer, según lo que teníamos acá en la presentación. Entonces ahora vamos a leer un recurso. Para leerlo es más simple. Lo vamos a leer con el método get. Básicamente necesitamos, vamos a poner la misma dirección, la URI. ¿Qué es lo que queremos leer? Patient. La dirección, o sea, el ID de nuestro paciente. 179. Mira, aquí yo no voy a colocar ningún header para que vean que el servidor tiene header por default y me va a responder con formato JSON mi recurso. Entonces aquí podemos ver que me respondió el resultado que me envió. La respuesta del servidor fue mi recurso con la misma versión que yo había enviado, el recurso paciente, Jorge Mancilla, con los mismos datos, o sea, básicamente lo mismo que yo había enviado hace un minuto atrás. Entonces podemos ver que hicimos una consulta al servidor. Luego, si nosotros cometimos un error al crear un recurso, también los podemos modificar. Nosotros podemos modificar un recurso, podemos modificar los datos que enviamos, podemos agregar datos extras o podemos eliminar datos de un recurso. Eso lo hacemos con el método put. Tener claro que en el path, en la dirección, debemos agregar el ID del recurso al cual nosotros queremos hacer la modificación. Debemos agregar una línea, la cual también debemos hacer referencia al recurso al cual nosotros vamos a modificar, el ID del recurso. Y posteriormente ingresamos las modificaciones del recurso, o qué es lo que queremos cambiar. No sé, yo me equivoqué en el apellido, en vez de Jorge Mancilla era Jorge Pérez, y el root terminaba en 8 y no en 9. O sea, terminaba en 9 y no en 1. Ahí ya hice 2 modificaciones de mi recurso, y con eso yo ya lo puedo enviar al servidor para ver qué sucede. Vemos que aquí podemos ver los estatus de respuesta que me envía el servidor. El servidor aquí me dice que tuvo una respuesta 200 OK. Olvidé decirles que hay varios tipos de respuestas que nos entrega el servidor. Cuando uno crea un recurso por primera vez, el servidor entrega un código 201, el cual quiere decir que el recurso se creó. Luego, cuando nosotros vamos haciendo solicitudes o vamos haciendo requests, el código 200 quiere decir que se hace una solicitud OK. Hay varios códigos de respuesta, los cuales se pueden observar, los podemos ver en esta página de Fire, de la documentación de Fire, la cual está en la página del Confluence que les enviamos delante, que les mostré delante. Aquí nosotros podemos ver todos los códigos de estado y podemos revisar y ir aprendiendo de cada uno de los códigos y su significado para cuando ustedes hagan los requests y tengan un error puedan saber por qué el error que están teniendo. Puede ser un error de sintaxis de Fire, puede ser un error del servidor, puede ser porque el servidor está caído, etc. Entonces con eso lo pueden ir resolviendo. Bueno, acá vemos que el recurso se actualizó, por lo tanto vemos que acá el recurso ya se actualizó. Vamos a hacer un nuevo get, vamos a hacer una nueva solicitud para leer nuevamente el recurso. Y acá podemos ver que ahora tenemos una versión 2 del recurso. Se creó una nueva versión del mismo recurso. Vemos que el mismo ID, pero ahora el root termina en 9 y el apellido es Pérez. Por lo tanto ya se actualizó. Podemos ver que con el put que hicimos
el recurso se actualizó. Finalmente podemos ver, teníamos otra operación, que era la de eliminar un recurso. Esta es mucho más simple, porque ven que eliminar es súper simple. Eliminar algo súper simple y después resolverlo es muy complicado. Para eliminarlo, ocupamos el método delete con la dirección completa de donde está el recurso. Así de simple, lo podemos eliminar, lo enviamos. El servidor nos dice que tenemos código 200, o sea, se eliminó. Acá podemos ver el resultado. Podemos ver que sí se eliminó. Por lo tanto, nuestro recurso ya no existe. Aquí les voy a mostrar otra cosita, los headers. Cuando les comenté que podíamos poner aquí cómo queríamos obtener nosotros la respuesta del servidor, uno de los headers era el accept. No. Está incorrecto, Mancilla. Ahí Sí. es. Uno de los headers, si yo aquí le ponía el header, el servidor por default me devuelve siempre en JSON. Entonces, si yo aquí, obviamente le ponía en... No. Sorry. Ahora se lo voy a mostrar. Bueno. Acá si nosotros consultamos nuevamente el recurso, el servidor nos dice que el recurso fue eliminado. Entonces, aquí les voy a mostrar que el servidor nos responde con formato JSON, siempre, por default. Nosotros acá le ponemos JSON, nos responde en JSON. Pero si nosotros aquí quisiéramos verlo en otro formato, ahí vemos que nos da la misma respuesta, pero con formato con XML. Son pequeñas cosas que hay gente que no le gusta ver JSON, puede verlo en formato XML. Son sutilezas. No es nada relevante. Bueno, el recurso ahora ya se eliminó, ya lo perdimos. Entonces podemos ver que ahí vimos las 4 operaciones, las 4 principales operaciones que podemos realizar con Fire. Ahora, chuta, ya no cometimos un error. El recurso no tendríamos que haberlo eliminado. Necesitamos reactivarlo. Lo vamos a reactivar. ¿Cómo lo podemos reactivar? Vamos a hacer un put nuevamente. El mismo put, el último put que hicimos, que fue la actualización, con los últimos datos. Lo vamos a reactivar el recurso. Lo enviamos tal cual lo enviamos la última vez. Nos dice que, y aquí podemos ver que tenemos una respuesta 201 ahora. Dice que el recurso fue creado. Podemos ver que aquí ahora dice versión 5. Delante decía versión 1, después versión 2, versión 5. Listo. Nosotros aquí cuando lo consultamos recién, decía que el recurso no existía. Si ahora lo consultamos, ahora sí aparece nuevamente el recurso, nuevamente con versión 5. Porque, y ahora les voy a mostrar qué significa este tema de las versiones. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de datos, son datos muy críticos, son datos de pacientes, tienen información confidencial, información crítica, importante. Por lo tanto, no podemos perder esta información tan simple. Por lo tanto, esta información jamás se borra. Si nosotros hacemos un delete, por ejemplo, la información jamás se va a borrar, siempre va a estar ahí. Se van creando distintas versiones. Si nosotros hacemos una modificación, hacemos un put, actualizamos la dirección, no sé, actualizamos el root, la información nunca se elimina, siempre se va actualizando y se guarda en la versión anterior, porque son datos muy sensibles y siempre se necesita llevar un registro de qué ha ido pasando con la información de ese paciente. Para eso Fire también tiene un tipo de operación, un tipo de método, en el cual aquí vamos a ver que nos muestra todas las modificaciones que se han realizado sobre este recurso. Podemos ver que aquí nos entrega otro tipo de recurso, es un recurso bundle. Un bundle agrupa varios recursos dentro de otro tipo de recursos, es un contenedor. En este podemos ver que aquí tenemos 4 tipos de recursos, 4 recursos de respuesta, o sea, tenemos 4 modificaciones. No, perdón, que me equivoqué.
Bueno, acá tenemos un recurso bundle, es un contenedor de recursos, y acá podemos ver que tenemos las 5 aquí podemos ver las 5 modificaciones que se han realizado sobre este recurso. Acá podemos ver que tenemos la versión 5 del recurso. Esta modificación nos muestra la hora que se hizo la actualización de este recurso. Y acá abajo, al final de esto, nosotros podemos ver qué fue lo que se hizo. Y podemos ver que lo último que se hizo fue un put sobre este recurso. Entonces aquí podemos ver un historial de todo lo que se hizo sobre un recurso. Acá podemos ver la otra entrada que hay, dice que acá podemos ver que se hizo un delete del recurso, o sea, que se borró, alguien lo borró. Más abajo podemos ver que tenemos otra versión, la versión número 2 del paciente, que fue cuando hicimos la modificación del nombre. Y acá abajo vamos a ver que este fue un put, fue una operación put. Entonces básicamente eso es lo que les puedo mostrar de las operaciones básicas. Y muy rápido porque ya estamos muy corto de tiempo, una pequeña búsqueda. ¿Cómo podemos buscar sobre hacer búsqueda de los recursos? Para buscar, nosotros ahora, no sé, vamos a buscar este mismo paciente, el paciente Jorge Pérez. Con este root vamos a realizar búsqueda. Hay búsquedas, las búsquedas pueden ser muy avanzadas o búsquedas muy simples. La búsqueda que yo les voy a mostrar aquí son de las más simples. Vamos a buscar, por ejemplo, por identifier. No sé, queremos buscar el paciente cuyo identifier o cuyo root es este. Si le ponemos buscar, nos dice que no vamos a encontrar nada porque yo actualicé el root. Por eso. Si le pongo acá que estamos buscando con el identifier, que me busque todos los pacientes que tienen identifier número con el valor, con este valor, podemos ver acá que la respuesta me dice que tenemos uno solo, porque no hay ninguno más que tenga ese identificador, en teoría es único en Chile. Es uno solo y acá me da el recurso o el recurso al cual corresponde este paciente. Es una búsqueda, por ejemplo, por identifier. Vamos a hacer una búsqueda por nombre. Vamos a buscar por nombre. Este es otro tipo de búsqueda. Vamos a ver que la búsqueda nombre, o sea, la búsqueda por nombre, busca dentro de todo el campo nombre. O sea, yo podría buscar perfectamente por Jorge o por Pérez y me va a devolver el mismo resultado. También podría buscar por family o por given específicamente. Si buscara por family y pusiera family igual a Jorge, no me va a devolver nada. Bueno, y todos estos parámetros de búsqueda los podemos ver en la página de pacientes al final, que son los parámetros de búsqueda. Eso sería, disculpen que fui muy rápido, pero estamos justo con el tiempo. Así que ahora tendríamos que... Ahora les toca a ellos. Ahora les tocaría a ustedes, estamos justo en el tiempo, Sí. disculpen. Y ahora les tocaría a ustedes hacer el ejercicio que está en esta página. Mientras ustedes hacen ese ejercicio, nosotros vamos a estar aquí, podemos responder sus dudas. Vamos a estar con micrófono abierto, trabajando aquí. Si tienen dudas. Ahí Patricia ahora levantó su mano. Quedó. Sí, Jorge, Pues- quiero hacer la siguiente consulta. Cuando hablaba justamente de la identificación de las organizaciones con el organization y un código de asignación, esa identificación está dentro del servidor FHIR que tienen habilitado. Por tanto, me imagino si estabas hablando de un CEFAM, de un hospital A o B, cada uno tiene un identificador distinto. Pero eso solamente aplica dentro de ese servidor FHIR. Si estoy habilitando, por ejemplo, otro servidor FHIR en otro lugar, no voy a tener esas organizaciones, ¿o sí? No. Sí. No, Es decir, no la va a tener.
Correcto. Entonces estamos hablando de que yo necesito, si necesito hacer justamente integraciones e interoperabilidad, tengo que trabajar con un exclusivo servidor Fire, pero a nivel nacional, o cómo No, o sea, lo ideal ahí No. es que tú tuvieras ahí un HPI sería lo ideal, o sea, que hubiese un servidor nacional, un máster que administrara y manejara todas las organizaciones. Si está Marcelo por ahí, creo que estaba Marcelo Correa, Marcelo Cabello. Es una de las formas, tratando de responder lo que está la pregunta. Los recursos pueden estar en distintos servidores, la diferencia van a ser el tipo de referencia. Nosotros ahora estamos ocupando un tipo de referencia, que es mediante la URI, que identifica recursos en el mismo servidor, pero en el caso de tener recursos que sean externos, que pertenezcan a otros servidores Fire, tendría que tener la URL absoluta, ¿ya? Eso no quiere decir que tu servidor pueda ver los recursos que están en otro servidor, directamente no lo va a poder ver, pero sí te va a aparecer la referencia de que sí, si tú haces la negociación con ese link, tú podrías leer el servidor. Ahora, Fire tampoco no te habla de cómo tú gestionas esos permisos con servidores Fire de diferentes instituciones. Pero si llegase a tener acceso, a gestionar ese acceso, tú podrías llegar a ese recurso allá. Entonces, tú podrías tener todos tus recursos Fire dentro de tu... Y los recursos externos están relacionados. Y si en algún momento tienes acceso a esos recursos externos, eventualmente podrías acceder. Pero ya es un tema de referencia. En la vida real tendría que estar trabajando hecho de una forma distribuida, porque voy a tener información en distintas bases de datos, en distintos servidores Fire, con distintas organizaciones. Claro, pero yo lo que entiendo es una de las ventajas de refiriendo, trabajar con API RESTful. pero yo entiendo que te estás refiriendo a la identificación. ¿Ya? Y si te estás refiriendo a la identificación, sería tener una identificación única para cada centro, para cada hospital. Claro. Para cada institución. Y eso ya tiene que manejarlo otra. En el fondo ahí tienes que tener un maestro de instituciones. Exacto. ¿Cachai? Ahí, o sea, a eso es lo que iba. O sea, una cosa es cómo manejar las referencias dentro de los servidores y otra cosa ya es tener un maestro que sería un HPI en el fondo. Claro, que sería quien la referencia a esas instituciones. Claro, y sea quien maneje, en el cual tú le consultes, oye, ¿cuál es el ID del hospital de La Serena? ¿Cuál es el ID del hospital de Talca? Correcto. ¿Qué es en el fondo lo que hace un HPI? Ya. Perdón, HPI no lo he escuchado ese término. ¿Qué significa HPI? El HPI es el Health Provider Index. Healthcare Provider Index. Ah, ya. Es como el MPI, no sé, el de los pacientes. Un Master Patient Index, pero este es de organizaciones. Healthcare Provider Index. Ya. Para complementar su pregunta, en un HPI o un Health Provider Directory, HPD, también no es solamente organizaciones, como dice Jorge, también complementa identificador de prestadores, tanto prestadores individuales como institucionales. Entonces, tener, como decía Jorge, un maestro que ahí puede resolver un poco tu pregunta de tener múltiples servidores. Entonces va a tener un identificador único para el prestador individual, prestador institucional, y la relación, y el establecimiento, de hecho, y la relación que tiene uno con otro. Entonces eso te ayuda un poco más a entender el panorama completo. Claro. Y no tenemos eso a nivel nacional, me imagino. No. Bueno, el proyecto Hospital Digital contemplaba estos bloques, tanto un Master Patient Index como un Health Provider Directory, pero sabemos que el tema del hospital está un poco en Contraloría por una imputación que hicieron, pero eso es solamente lo que hay, ¿ya? Pero complementando también a mis colegas, ¿cierto? Obviamente para producir interoperabilidad tienes que manejar códigos similares, y para eso, digamos, un Health Provider Directory, digamos, viene a solventar esa situación porque es capaz de individualizar prestadores individuales, institucionales, y también los establecimientos asociados que administra.
Consulta, cuando hablan de health provider, cuando hablan de HPI, hablan de que, o de maestros, por ejemplo, hablan de que en un grupo de instituciones o en un colectivo de instituciones que tienen una relación entre sí, por ejemplo, los hospitales públicos de Chile, tener un maestro conjunto para todos los hospitales, pero por ejemplo aquí estamos hablando de que en el ambiente de la salud también pueden haber instituciones privadas y otras cosas, ellos deberían tener sus propios maestros, ¿cierto? No, la idea es que sea uno para todos, y todos para uno. Público y privado. No, no, lo entiendo, pero en algún minuto, claro, eso sería sencillo establecer una política con los establecimientos públicos, con los privados, no sé, pues ahí va a haber un tema un poco más resistente, ahí, pues, eso es lo Es que que no, estoy o sea que planteando. no es tanto lo que, o sea, no. Básicamente lo que tú tienes que pedirle es que te tributen o te envíen la información de su centro de salud. De partida tú, cuando los centros de salud, no sé, estás levantando una clínica, estás creando un centro de salud o algo, ese centro de salud tiene que identificarse, no sé, ¿cómo se llama? El mensaje, En el CEREMI, por ejemplo, y ahí tú puedes tomar el tiro de la información. O sea, si una entidad, si una clínica dental no está en el CEREMI, no está registrada en la CEREMI, o sea, no podría estar No, funcionando. sería ilegal, claro. Claro, entonces, ¿cachai? La podéis tomar al tiro de ahí. Y si tú lo tomas eso si lo sacas como normativa, como algo legal, o sea, no tienen nada de qué quejarse, ya sea público o privado. Sí, tiene que apoyarse en un tema legal. Claro. El Jorge, apoyo del tema legal se puede. tenemos una persona levantando la mano hace rato. Les pido que tratemos de ir respetando el icono para levantar la mano, así ordenamos un poco. Mario Pérez tiene una consulta. Súper, dale. Sí, mire, con respecto al tema de los servidores Fire y el API REST, a pesar de que son la gran solución para poder interoperar y hacer un poco más fácil el proceso de integración del sistema, el gran problema tiene que ver con esto, con los codeable concepts, o en este caso los maestros de código para poder entendernos bien. Pero entiendo de que actualmente están identificados todos los establecimientos de salud, tanto privados como públicos, a través de la norma 640, donde está el maestro de lo que se estaba definiendo como el contenido mínimo básico de datos de pacientes. Entonces esa norma está bien avanzada, está bien estructurada, y es como una base por donde empezar si es que yo quisiera conectar dos instituciones a través de Fire, porque está el maestro completo de todas las instituciones de salud del país, tanto privados como públicos, que tienen en base este tema del registro a través del DEIS y el tema del RUT, porque todas las empresas tienen que tener RUT en Chile. Y lo otro, están los códigos de etnia, estado civil, o sea, hay una cantidad enorme de trabajo hecha ya por el DEIS que no debería dejar de considerarse, sobre todo cuando uno quiere construir o llegar a un punto en común. ¿Ya? Hay un trabajo hecho. Entonces, esta norma, de alguna manera, sin tener en este momento un maestro índice de paciente o un HPI o algún integrador, que una todos estos códigos, por lo menos nosotros sabemos que todos los profesionales tienen root y que que la 640 tiene un montón de tablas que ya están estandarizadas. Entonces, en temas... La 643. Entonces, de alguna manera, sin tener eso, de alguna manera he logrado solventar algunos procesos de integración basándome en eso, pero es súper importante que de alguna manera exista como un concentrador a nivel país, pero eso no va a suceder todavía tan pronto. Entonces, pero de alguna manera tenemos que colgarnos a algo que nos esté dictando un poco como el norte. Quizá no es tan sofisticado como un MPPI o un HPI, pero el DEIS en este momento es como la institución que de alguna manera ha ordenado un poco el tema de los códigos. O sea, es mi humilde opinión, es lo que yo me ha tocado trabajar, Mario, y claro, faltan muchas cosas. Mario, ¿te puedo hacer una pequeña acotación nada más? Tienes toda la razón en el aspecto, digamos, entre comillas, normativo que ha estado intentando el DEIS realizar sobre algunas tablas. Pero en el caso específico de los prestadores, el DEIS no tiene todo el listado porque mayormente concentra prestadores públicos, algunos privados con excepción,
pero se te quedan afuera un montón. ¿Ya? Se te quedan todas las clínicas, ¿cierto? Porque el DAYS, digamos, de acuerdo a ciertos criterios en relación a las estadísticas que tienen que llevar, corresponden a los establecimientos que deben llevar en su registro, pero no son todos los registros del país. Ya, o sea, sí, en realidad los primeros que tienen son los que de alguna manera prestan servicios con ellos. Sí, de todas maneras es un punto de inicio, así que eso no hay por qué tirarlo por la borda. Creo que estamos todos de acuerdo acá en este grupo que debería ser así. Pero falta sí avanzar en algunas definiciones que son prácticas de qué es y qué no es un prestador de salud, ¿ya? Que ahí tú puedes darle cabida, digamos, no solo a los prestadores, sino que también a otros agentes, por ejemplo, las farmacias. Si quieres, por ejemplo, establecer para ciertos casos de uso relacionados con recetas, entonces ahí siempre se viene la pregunta, digamos, si este tipo de organización o de actor debe ser considerado dentro de un directorio de prestadores. Claro, pero a nada como estamos en este momento, es como algo por donde partir. A eso iba un poco la acotación. Claro, o sea, de hecho, hay los sistemas de registro clínico a nivel nacional, por lo general, consideran las tablas del DAYS, por ejemplo, para identificar establecimientos, ¿ya? Para poder, digamos, levantar, por ejemplo, las funcionalidades de referencia contra referencia, que es cosa de poder hablar con un código común de establecimiento. Bien. Ya, Jorge Alejandro, tenemos una pregunta de Rodrigo Gallardo que pregunta, ¿qué hospitales tienen hoy en día ya implementado el estándar FHIR? Y después Ricardo Campuzano está levantando la mano. Ok, hospitales, hay servicios corriendo en MinSal, los servicios de hospital digital, servicios de vacuna y lo otro era de intervenciones quirúrgicas, las cosas que había publicado Hospital Digital. Por parte del CENS elaboramos una API, y una API interna que lo que hacía era tener una disponibilidad desde una base de datos donde estaban esta información acerca de vacunas. Ellos la podían consultar y exponer. Creo que en este caso lo hacían mediante API en esa página que aparecía de Hospital Digital. Por otro lado, hay implementaciones, actualmente estamos implementando con la Universidad Católica un sistema de POCLIS, donde se está, idealmente es tributar información de los laboratorios de la red de REDUC hacia el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Y lo mismo con temas de tomas de muestras, ¿ya? Pero son implementaciones que se están realizando hoy en día. O sea, no es tanto el avance ni tampoco la familiarización que tiene en este caso el ministerio con lo que falla. Ricardo, tienes la palabra. Gracias. No, hoy estuvo súper muy clara la explicación tanto de Alejandro, Jorge y las otras personas que intervinieron. Solamente quería consultarle al final, porque yo creo que no alcanzo a terminar el ejercicio completo, entonces va a quedar abierto este servidor FHIR del CENS para poder completar el ejercicio, y cómo podríamos hacer algún tipo de consulta si es que se nos presenta algún tipo de error y todo eso. El servidor FHIR está abierto, es un servidor público por si acaso, así que lo pueden usar cuando quieran. Generalmente lo borramos cada cierto tiempo, lo borramos o lo volvamos a dejar en cero, pero lleva funcionando un par de años. ¿Dónde está? Ah, ahí está el link. No lo vamos a borrar ahora, y los datos que van a necesitar para poder trabajar, no sé, van a estar por un mes mínimo, no sé, para que no... Sí, tenemos una frecuencia de borrado establecida. Para que puedan terminar. Pero si necesitan hacer algo en el servidor, adelante, no problema. Lo que sí tienen que entender que es un servidor público, por lo tanto, no poner data de paciente. Y preguntas no sé, a nuestros correos, no sé si podremos levantar algo, quizás podríamos levantar alguna lista o algo para poder seguir en contacto.
traté de hacer la primera, la del ingreso, y creo que seguí todo, pero obviamente debo haber cometido algún error cuando armé el cuerpo del mensaje, porque me devolvió todos los registros. Entonces, debe haber sido algo que incorporé mal. Entonces, por eso quería repetir un poco el ¿Y qué operación pusiste? Mira, en honor al tiempo, mira, ya estamos justo Jorge, en el un tiempo. segundo. ¿Qué Tenemos más? la opción de las subsalas de trabajo y tenemos a varios ingenieros disponibles en caso de que alguien quiera irse a una sala privada y yo los designo para ver un par de minutos cosas puntuales, si es que ustedes No. están disponibles. Sí, es que mira, ya estamos, como el tiempo es hasta las 4:30, se nos alargó un poco el tema. Nosotros podemos mostrar la solución también ahora, la tenemos como la tele precocinada, se la podemos mostrar y después ustedes pueden seguir trabajando. Si tienen dudas después las pueden preguntar. Pero como hay gente que ya se tiene que ir, como era hasta las 4:30, si quieren mostramos la solución ahora al tiro. Y los que quieran seguir trabajando, no sé, nos podemos quedar un ratito más para que puedan preguntar. No, todo bien, de mi parte, no, está todo bien, Jorge, no, espectacular. No, sí, yo creo que internamente lo puedo desarrollar, ¿vale? Bien. ¿Alguna otra duda? Dale, pero Hanna, lo mostramos. Ahí, Patricio Araneda está levantando la mano. Patricio. Sí, Dale, Jorge, muestra mientras. Me llamó la atención que usaste uno de los ejercicios para registro civil y /run. ¿Eso está habilitado? Porque por lo menos estuve revisando y no es un sitio habilitado. No. ¿qué es eso? ¿Está funcionando con el registro civil o no? Que sería fantástico, pero no sé. No funciona. Lamentablemente eso no funciona. Lo que sí en el system, uno siempre cuando coloca los system y los values en este caso, el system es utilizado para dar una visión de dónde es el valor tiene sentido. Por ejemplo, en el system podríamos colocar solo registro civil y en el value colocar un root, pero realmente no sabemos si es un root o es un pasaporte, por lo tanto habría que colocar una mayor cantidad de elementos. Se ocupa el system, Correcto. se ocupa que es un documento que emitió el registro civil y tiene la característica de que es un root. Eso se puede hacer, ¿ya? Pero es para identificar dónde el valor del identificador tiene sentido. Sí, y ese valor del identificador es muy importante que siempre le pongan HTTP, porque en el servidor nos pasó mucho en el TestConnect 2018, ponían una URL tipo www.registrocivil, independiente que no exista, ahí el servidor te la va a botar y te va a considerar error, como un tip para los sistemas. Ya. Dale, pero entonces, se entiende, es donde tiene sentido el valor. Considerar que eso no son direcciones web, sino que son URLs para identificación de códigos de sistemas. Exacto. Bien. Álvaro. Sí, una consulta cortita con respecto al ejercicio que hiciste. Cuando pusiste direcciones y salía país y ciudad y tú lo escribiste, ¿eso va como por algún... O sea, ¿puede escribir cualquier texto? ¿Podría inventar un país ahí? Sí. ¿O una ciudad? Sí. Ah, ya, no es que... Ya. No tiene validación todavía. Ya, o sea, esa era mi duda. El estándar en sí no se... En ese caso, ¿No hay algo como escrito de países o algo? No, en ese caso no. Hay otros elementos que sí tienen validación, como los que mostré, por ejemplo, el sexo, hay otros que hacen referencia a tablas que sí tienen validación, pero esa no. Ya, esa era mi duda, gracias. Ya, ahora vamos a mostrar el ejercicio, la solución. Bueno, la idea era que pudieran completar un recurso. La idea es que ustedes hicieran un encuentro, un recurso de tipo encounter, en el cual se puede relacionar, dentro del encounter, nosotros podemos relacionar un practitioner, que es un médico, una organización y un patient. Entonces, o sea, en el fondo un encounter lo que hace es registrar una atención médica. La atención médica, como ya recién dije, en la atención médica registramos el médico, dónde se realizó la atención, la organización, y a quién se atendió.
Entonces, para eso, en el ejercicio, dejamos la estructura del recurso paciente y la estructura del encuentro. La idea era que, en base al enunciado que se puso arriba, que era el paciente Jorge Mancilla, masculino, RUT 78, algo, que vive en la calle Lira, comuna de Santiago, acudía al centro de atención en buenas manos, el cual era por un fuerte dolor de cabeza y tos, síntomas que presenta hace 4 días. En el centro de salud es atendido por el médico Gregory House. Al finalizar la atención médica, el diagnóstico del paciente fue de resfriado común, para lo cual el médico le recetó paracetamol cada 8 horas y le indicó reposo en casa. Además, antes de irse el paciente, tuvo que agregar sus datos, que no lo había puesto en la ficha, que era su correo y su fecha de nacimiento. Bien, entonces la idea era, como dije, hacer este esquema, que era un encuentro médico con esta información, que era el practitioner, el médico, la organización y el paciente. Con lo cual teníamos que reemplazar los datos del paciente para que después pudiéramos realizar búsquedas con estos datos. Bien, entonces, además, la idea era que nosotros le entregamos un encounter y un paciente. Entonces ustedes tenían que completar solo el recurso paciente, solo el recurso encounter, y tenían que hacer búsquedas en el servidor de la organización y de los médicos. Los tenían que buscar ustedes en el servidor, buscar cuál era el URI, cuál era la dirección del recurso, e incluirlos dentro del recurso encounter. Bien, entonces, vamos a ver cómo sería cómo hubiese sido el ejercicio. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos, esta era la estructura del recurso paciente que les habíamos dejado en la página. Yo ya lo completé, lo tengo listo, y este lo voy a enviar al servidor. Aquí lo acabo de crear. Ese es el ID de mi recurso. Luego decía que yo tenía que buscar disculpen. Ya, esta era la estructura del recurso encounter que tenían en la página para que ustedes lo bajaran. Aquí tenían que completar, todo esto tenían que verlo obviamente en la página de la documentación. Tenían que completar aquí el status, que lo tenían que ver en la página, ver cuál era el status. Aquí obviamente ustedes podían elegir lo que querían. El class, que son los datos obligatorios, status y class eran obligatorios. Subject era la referencia al paciente, el cual nosotros estábamos creando recién. Ahí está. Estamos en el recurso encounter. Aquí estamos viendo encounter. Y acá podemos ver que encounter se referencia con el paciente a través del elemento subject. Entonces, en subject, nosotros hacemos una referencia hacia paciente que yo acabo de crear, que lo vimos aquí, el cual tiene un ID 3087. Entonces acá yo tendría que poner 3087. Luego decía que teníamos que buscar dentro del servidor, buscar la organización, el ID de la organización. Acá dice que tenemos que buscar por código DAIS. El código DAIS es el identificador de una organización. Entonces, para eso nosotros teníamos que buscar las organizaciones, teníamos que buscar dentro de una organización de acuerdo a su identifier.
¿cierto? Entonces aquí nos daban estos 3 identifiers, o sea, nosotros podíamos buscar cualquiera de estos 3 identifiers que correspondía a una organización. Entonces, si buscamos ese identifier, no nos aparece nada. Identifier. Siempre hay errores cuando trabajamos en vivo. Ahí está. Entonces, si nosotros buscamos por ese identifier, vemos que nos aparece una organización, que es la primera organización que corresponde, ese código DAIS, estos son datos reales, ese código DAIS corresponde a la organización Centro de Salud Familiar Pablo de Roca, el cual está en Pedro Prado, 1261, La Pintana, Santiago, Chile. Bien, así podríamos buscar cualquier otro, no sé, podemos buscar otro para que vean que no les miento. Aquí vemos otro elemento, otra organización. Este es el Policlínico de la Asociación Chilena de Seguridad, Agencia de la Ligua. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros de aquí? Este es el identifier, o sea, como su root. Acá vemos que ese es su ID. Entonces, eso es lo que necesitamos para ir al encounter. Y necesitamos poner aquí el nombre de la organización, el ID de la organización. Y lo mismo tenemos que hacer para el practitioner. Entonces vamos a buscar practitioner. Acá teníamos la lista de los médicos. Podemos buscar cualquiera de estos 3. Yo busqué por Andrés. Y al buscar por Andrés, me dice que su ID es PRAC 0001. Entonces, aquí le voy a poner que ese es mi médico, que yo quiero que él me atendió. Listo, completamos todos los datos que necesitábamos y lo enviamos. Y eso es lo que queríamos que ustedes hicieran, que enviaran un encounter, que crearan un encuentro médico. Entonces ahora nosotros podemos consultar este encuentro médico. Y ahí podemos ver que hay un encuentro médico, el cual se realizó en la organización 003. Lo hizo el paciente 187 con el médico 001. Eso era lo que esperábamos que ustedes hicieran. Jorge, Álvaro Torres tiene una pregunta. Dale. Consulta, si en la referencia pusieras algo que no existe, ¿qué error te tiraría? ¿Podrías probar? Como para ver el error que te tira. Claro. Ahora, bueno, ya que hicimos la búsqueda, no sé si están todos muy justos de tiempo, porque Alejandro podría hacer una búsqueda. Teníamos otro ejercicio para mostrarles algo. Mira, aquí por ejemplo yo les voy a poner eso. Ahí me dio un error. Me dice que es una referencia inválida. Acá tenemos dos tipos. Todo va... Acá nosotros podemos hacer dos formas de hacer relaciones o referencias. Si estamos trabajando, por ejemplo, aquí nosotros hacemos una referencia, la referencia que estamos haciendo nosotros, al ponerla así, practitioner, prac 001, esta referencia es como una referencia relativa, ya que estamos haciendo una referencia local. O sea, todos estos datos están dentro de este mismo servidor. Entonces, el servidor asume que están aquí adentro quedado este practitioner. Pero nosotros aquí también podríamos hacer una referencia, por ejemplo, a otro lado. Si quisiéramos hacer una referencia a otro servidor, podríamos poner, no sé, un servidor fire.minsal.cl/ base R4/ ahí. Y ahí eso también es una referencia válida. Si pusiéramos esa referencia, también la tomaría como válida. ¿Por qué? Porque también es una tiene una dirección, es una URI. Entonces, eso también lo va a tomar como una... Mira, lo va a tomar como una referencia válida. Aunque no exista,
pero sí lo va a tomar como una referencia válida. Porque cumple el formato de la referencia. Al ser una URI, al ser una dirección. Esa Oye, dirección, en esos puntos, para ¿sí? ese tipo de transacciones, siempre lo que se espera, que ya ahí tiene que ver el tema de cómo tú implementes el servidor. Se puede hacer eso si tú tienes detrás de este servidor alguna función que pueda hacer esta validación o este contacto con esta relación. Tú podrías validar si existe o no existe y entregar un error en el caso de no existir. ¿Ya? Pero para este caso solamente se solicita, esta implementación de este servidor Fire solamente solicita que sea una URL. ¿Ok? Para que se entienda eso. Gracias. Mancilla, Daniel Gómez tiene ¿qué más? Daniel Gómez tiene una pregunta. Dale, Daniel, te escuchamos. Parece que fue un error. Ya. Jano, ¿vaya a hacer la búsqueda? ¿Alcanzamos a hacer búsqueda? Sí, rápido. No sé si es necesario hacerla, pero mira, te mandé un link, si lo puedes mostrar, Jorge, para que no cambiemos pantalla, ya que estamos... Hace un rato hicieron la pregunta acerca del país. ¿Ya? Te lo mandé por Slack, Jorge, por favor. Sí. ¿Ya? Quizás esto responde parte de la pregunta, hablaron del país. En el país puede ser un string, pero en las descripciones siempre hay formas de que ustedes puedan entender lo que pasa ahí. Ahí aparece un ejemplo y dice que puede ser un valor de la ISO tanto o letras o 3 letras con el código. ¿Ya? Siempre aparecen en la descripción del elemento address, aparece en su descripción qué podría ser. Ya, para que se tenga, ojalá eso responda a la pregunta acerca de si era un código o podíamos poner cualquier país. Todo depende de cómo se implemente o cómo tú hagas esto. Te sugieren cosas, pero tampoco te amarran a ser tan estricto. Dale. ¿Ya? No lo podemos... ¿Sí? Dale. ¿Queda alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí. Que yo soy Daniel Gómez, que había tenido un error ahí del micrófono. Disculpa. No, era una pregunta bien pequeña, nomás no. Lo que pasa es que yo llevo poco tiempo viendo temas con JSON y trabajando ahí con Postman, jugando un poco con Postman. Pero en JSON, cuando tú quieres expresar un valor numérico, tú tienes que expresarlo también entre comillas. No es necesario, ¿no? Todo depende de la definición. Para el caso de Fire, requiere de que sea un número, o sea, se convierte en número siempre. Si mandaste una letra en un lugar de número, claro, te va a reclamar de que sí, era un string. ¿Ya? Pero siempre va a recibir string, entonces... Sí, en parte te va a recibir string, lo que no te va a aceptar cuando hay una definición que diga es un entero y tú mandes letras. Eso no lo va a aceptar. No, sí, eso yo lo entiendo. Lo que pasa es que era el formato de que estaba entre comillas, porque cada uno de los nombres, el valor que tenía, yo veía que todo estaba entre comillas, entonces la idea que se me hace es que sí. en el fondo todo es un string ahí. Claro. Sí, todo lo que, en este caso de lo que estamos viendo en pantalla, son todos string, incluso los codes, claro, Sí. tiene 3 valores, pero la definición base del code es un string. Claro, ¿no? las fechas están en string y todo. Exacto. Perfecto. Hay unos tipos de datos que se llaman positive int, o sea, entero positivo. Ahora tenemos que asumir que una letra no se puede ingresar ahí, ¿me entiendes? Sí. No, claro, evidentemente, pero tiene que estar entre comillas, el valor que tú estás ingresando tiene que estar entre comillas, claro. Para cumplir con JSON sí tiene que estar entre comillas si es string. En el caso de si fuera int entero lo que te pide, puede no estar en comillas. Ya, entiendo. ¿Ok? Jano, Jorge, tenemos una última pregunta de Álvaro Torres, y les parece si después nos tomamos una foto grupal antes de que se sigan desconectando a los demás para así poder compartirlo en redes sociales. Vale. Álvaro, ¿Cómo se hace eso en la foto grupal? Una pregunta, se me había olvidado preguntar en delante cuando ocuparon el método put y cambiaron algo del paciente.
enviaron el paciente entero y cambiaron algo específico. ¿También funciona el patch para enviar algo o hay que enviar todo el registro del paciente? Depende de la implementación. Para esta implementación no tengo a mano el patch, pero hay servidores que sí te aceptan el patch, hay otros que no. Ya, pero en este pero caso, para este si yo caso quiero... el uso de put tiene que ser el reemplazar. Ah, ya. O sea, si yo le quitara algo, eso me lo borraría del otro. De hecho, tendríamos que cambiar el método, tendríamos que ocupar el método patch para hacer lo que tú me estás diciendo. Entonces, todo varía en el servidor. Ya, porque el patch, si uno envía algo específico, cambia eso nomás. No hay que estarlo enviando entero. Exacto, sí. El servidor que estamos ocupando, no recuerdo si tiene el patch, creo que lo hemos utilizado en algunas partes, pero a modo de prueba, pero tiene su forma de utilizar bien definida también. El patch reemplaza... Pero en este momento es solo put. Claro. En este caso es solo put y solamente es una nueva versión del registro. Ya, muchas gracias. Ok. Ahí está Jano, ahí está Alejandro. Sí, quería mostrarle, creo que Mario fue el que preguntó que nos contó acerca del decreto del 643. Por ejemplo, nosotros aquí también tenemos algunas implementaciones en las cuales utilizamos un recurso de Fire que se llama Concept Map. Entonces lo que hacemos es el mismo registro que vimos de género, que vimos en paciente, lo que hacemos es hacer el match con lo que dice la tabla del MinSal, ¿ya? Sexo MinSal 643. Entonces, este tipo de cosas ya se pueden hacer en Fire y se puede tener todas estas tablas y códigos de sistema ya implementados. O sea, esto podría ser una parte de un servidor terminológico. Nosotros lo hicimos para un caso específico. Pero así se podría hacer. O sea, podríamos seguir ocupando mail para designar el género, female y other, pero tendríamos que siempre tener la referencia de que existe una tabla de conceptos de cómo se traduce eso al decreto, en este caso el 643. Y así con otras tablas, la de previsión, imagínense usted, puede tener una estructura similar. Eso, aquí hay algunos ejemplos de búsqueda. Si es que, bueno, Camila, ¿ellos tienen acceso a lo que es la PPT? Sí, claro, les vamos a compartir todo lo que ustedes estimen, los asistentes. Ya. En la última hoja, en el último ítem de la presentación aparecen algunas búsquedas para que ustedes puedan probar, ¿ya? Sí. Así que eso yo, por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, espero le haya quedado todo claro. Si tienen más dudas o consultas, nos pueden mandar a tu correo todo lo que necesiten. Entonces a todos los asistentes, antes de que se vayan, les vamos a mandar un correo con la presentación, con el video, con los materiales, y ahora los invitamos a habilitar su cámara para que podamos tomar una foto grupal. Jorge, también te pido si es que puedes dejar de compartir, así se ven todas las cámaras. Yo saco algunos pantallazos de los que estén interesados en aparecer en esta imagen, obviamente. No estoy compartiendo. Hay varios que ya están activando. Hay varios que ya están activando su cámara. Vemos a Elvis, Ever, Carlos, Rodrigo. A mí no me deja. Ricardo. Daniel, ¿no te deja? No, le dice que no puede iniciar el video porque el hospedador lo detuvo. El hospedador soy yo, no sé. No. Daniel Gómez, ¿cierto? Sí. Ya, entonces vamos a tomar algunas fotos. Un segundito. Ahí estoy. Hola. Muchas gracias. Ya. Dale. Ya, 1, 2, 3. Ahí tenemos. 1, 2, 3. Súper. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo para la próxima sesión. Recuerden que en TechConnect pueden ver el próximo webinar. Vamos a tener una charla con Diego Kaminger. Va a estar súper interesante. Ahí pueden invitar a todos porque esa charla es gratuita. Y además se vienen otros talleres. El CD on Fire, si no me equivoco, sería la tercera jornada. También con Jorge Mancilla y con además César Galindo. ¿Algo más que agregar, Jorge y Alejandro? No, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su paciencia. Gracias. Estén bien. Instructivo todo. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao.